No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos al espacio informativo de Radio Sefarad. Bienvenido, Jordi, ¿qué tal? Hola, Ana, muy bien. Bueno, vamos a tenemos hoy algunas noticias. Primero sobre el candidato egipcio a UNESCO, que tuvo hace tiempo algunas declaraciones problemáticas. Tenemos algunas respuestas de las comunidades judías latinoamericanas acerca del ataque antisemita de Buenos Aires de hace unos días. Vamos a hablar de un diplomático uruguayo que salvó judíos durante la Shoah. Y vamos a terminar con la primera madre en alquiler ultra ortodoxa. Así que, pues empezamos, Jordi. Comenzamos efectivamente, Ana, con esa noticia que habías anunciado. Según la agencia EFE, el ministro egipcio de Cultura y candidato a secretario general de la UNESCO, Farouk Hosni, lamentó hoy las palabras que pronunció hace un año cuando afirmó que quemaría los libros escritos en hebreo. Hosni dijo en una tribuna publicada ayer en el diario Le Monde que quiere decir solamente que lamenta las palabras que pronunció. Agregó que podría buscar una excusa en un contexto de hostigamiento y de tensión en el que las sostuve, dijo, pero no lo quiere hacer. La polémica se desató el 10 de mayo de 2008 cuando, en respuesta a un diputado islamista del Parlamento sobre la existencia de libros israelíes en las bibliotecas públicas del país, Hosni respondió: no los hay, y si los hubiera yo mismo los quemaría. Pero ahora Hosni quiere declarar que es un hombre de paz. Dice que sabe que la paz pasa por la comprensión y el respeto. Bajo el nombre de estos valores quiere volver a hablar de las palabras que pronunció entonces el año pasado, que fueron percibidas como una llamada a quemar los libros en hebreo. Palabras que chocaron, él lo entiende y bueno, evidentemente ahora quiere reparar los daños que hizo, pues Israel y otros países estaban presentando muchas quejas para la UNESCO para que él no pueda ser el secretario general. El ministro egipcio afirmó que pronunció estas declaraciones sin intención ni premeditación. Dice que algunas de sus posiciones pasadas provenían de la indignación. Él dice que sentía ante la suerte del pueblo palestino. En entrevistas posteriores a estas palabras, Hosni reiteró que no había cometido ningún error por los que disculparse y añadió que quemar es una palabra corriente en Egipto a la que no había que dar más importancia. Bueno, me parece un poco extraño eso de que no hay que darle importancia a la palabra quemar cuando se habla de quemar libros relacionados con Israel, pero bueno. Las explicaciones solicitadas por el gobierno israelí se sumaron también las peticiones de boicotear su candidatura a la alta dirección de la UNESCO, de algunas organizaciones judías que persiguen las manifestaciones de antisemitismo en el mundo. La semana pasada el Senado brasileño solicitó a su gobierno también retirar el respaldo a la candidatura del ministro de Cultura egipcio. Y la prensa israelí informó hace unos días de un acuerdo confidencial entre el gobierno de Egipto y el de Israel, por el que este último levantaba sus objeciones a la candidatura de Hosni, cosa que obviamente trajo mucha crítica dentro de Israel, pero bueno, parece que por el momento el ministro está intentando reparar el daño. Seguimos con algunas de las consecuencias del ataque antisemita de Buenos Aires. Esta noticia, Ana, la hemos recogido de la Agencia Judía de Noticias. A través del Congreso Judío Latinoamericano, los líderes comunitarios de toda la región repudiaron el ataque antisemita sufrido en Buenos Aires durante la celebración por la independencia del Estado de Israel. Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Bolivia, Guatemala y Nicaragua fueron algunas de las comunidades que hicieron llegar al Congreso su expresión de repudio y solidaridad con los judíos de Argentina. Por ejemplo, el Comité Central Israelita y la Organización Sionista de Uruguay expresaron su preocupación y repudio, anhelando que la justicia argentina aplique toda la fuerza legal que corresponda
para evitar que estos actos que atentan contra la democracia y la pacífica convivencia se conviertan en una ola expansiva de violencia e intolerancia. Por otra parte, también, por ejemplo, la comunidad judía de Chile también expresó su solidaridad al afirmar que lo que debía de ser un acto para festejar los 61 años del establecimiento del Estado de Israel con actuaciones, discursos y mensajes a favor de la paz en Oriente Medio fue interrumpido por manifestantes izquierdistas argentinos que buscaron lanzar un ataque antisemita entre el público asistente, violando así los valores democráticos y la ley antidiscriminación que existe en Argentina. Al mismo tiempo, la comunidad judía argentina aseguró que no dejará impune el ataque antisemita sufrido en este acto por Israel. Los presidentes de las entidades judías adheridas a la DAIA se reunieron ayer para analizar el ataque antisemita sufrido. Tras la reunión, el presidente de la DAIA, Aldo Dontzis, dijo que en el plenario se resolvió no dejar impunes estos hechos porque la comunidad judía de sufrir actos de impunidad tiene bastante. Esas fueron sus palabras. Él destacó que la preocupación se debe a que han podido advertir tal cual como lo plantean desde el primer momento que este no fue un hecho casual, sino que las personas pertenecen a un grupo violento. Entonces también rescató el trabajo del área de conductas discriminatorias de Policía Federal, ya que dieron con los detenidos. Y seguimos con la historia de Carlos María Gurméndez. Sí, Ana, porque nos podemos encontrar ante un nuevo justo entre las naciones. La noticia la recogía Aurora Digital. Isaac Glicksberg está llevando a cabo una investigación sobre la historia de este diplomático con el fin de que Yad Vashem lo declare justo entre las naciones. Se basa en documentos oficiales archivados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, en la Biblioteca Nacional del mismo país y en documentos y cartas que le fueron enviados por descendientes de familiares de judíos salvados por el diplomático uruguayo y que residen en Holanda y en Estados Unidos. También archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. Carlos María Gurméndez nació en Montevideo el 31 de mayo de 1883. Fue abogado, escritor, periodista y diplomático. Se destacó sobre todo por su actividad a favor de los derechos humanos y de la práctica del asilo político. Durante la Segunda Guerra Mundial fue enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Uruguay en la ciudad holandesa de La Haya. El doctor Gurméndez salvó como diplomático la vida de 20 familias judías holandesas y de los Países Bajos. Durante 9 meses los refugió en su residencia diplomática, una casona de 2 pisos que estaba ubicada en las afueras de la ciudad de La Haya. Él ya había sido diplomático en la Argentina, España, Portugal y residía en la ciudad holandesa con su esposa y con 5 hijos. Y el 10 de mayo de 1940 fue cuando Hitler invadió los Países Bajos. Y algunas horas después de esta invasión, varios judíos con sus familias golpearon la puerta de la vieja casona de la representación de Uruguay y la presencia de una mucama que sabía hablar en holandés facilitó sin duda la comunicación y ese día y en los días sucesivos hasta llegar a ser 20, el doctor mantuvo su palabra de que ayudaría a los judíos que se lo pidiesen. Les otorgó pasaportes falsos e incluso nombró a uno de ellos cuyos descendientes aún hoy residen en Holanda como cónsul oficial de Uruguay y así pudo salvar las vidas también de sus padres y de sus hermanos. Y terminamos esta primera parte del informativo con la primera madre de alquiler ultraortodoxa. Una noticia, Ana, que puede traer polémica. La recogimos en Aurora Digital. Un rabino ha dado luz verde por primera vez en Israel a que una judía ultraortodoxa sea madre de alquiler tras constatar que no es promiscua. La mujer, una viuda del sur del país, dará a luz en beneficio de un matrimonio, también ultraortodoxo, que lleva 12 años esperando en vano un bebé, según informa la edición digital del diario Yediot Aharonot. La pareja, que quería a toda costa que la madre biológica fuese también una judía observante para asegurarse de que en los próximos 9 meses el bebé crezca en una atmósfera de santidad y pureza en el vientre de una madre judía.
El hecho de que se trate del primer caso de madre de alquiler en el mundo ultraortodoxo judío muestra las reticencias entre sus miembros y muchos rabinos ante una práctica que se aleja de las visiones tradicionales de familia y maternidad que guían sus vidas. Aunque los rabinos divergen al respecto, algunos temen que esta práctica degrade el concepto de maternidad, mercantilice el cuerpo femenino, incremente las diferencias de clase e incluso abra la puerta a una forma de adulterio. La primera madre de alquiler recibirá unos $25,000, que son más o menos 18,000 euros por estos servicios, aunque ella insiste en que su principal motivación es ayudar a parejas que no son fértiles. Hace años, la viuda pidió al Instituto de Fertilidad y Medicina, conforme a la halajá, que un rabino confirmase su casta vida sexual y expidiese el permiso para que ejerciera de madre de alquiler. El rabino Menachem Bornstein, responsable de este instituto, explicó que ella recibió la autorización del comité especial del Ministerio de Sanidad y una vez encontrada una pareja apropiada, pues el proceso tiene previsto empezar en breve. Y hasta aquí la primera parte de las noticias y vamos a pasar a las noticias culturales. Bueno, hola Ana. Hola Jordi, ahora nos cambiamos de papel. Cambiamos el papel y bueno, has traído una serie de noticias Tengo también culturales. noticias culturales, sí. Estupendo, cuéntame. Primero les quiero contar que este fin de semana en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares hay un ciclo de música del mundo y cuando hay ciclos de música del mundo no puede faltar la música judía. Así que el viernes a las 8:30 de la tarde un concierto del grupo que se llama Shir, que significa canción en hebreo, que bueno, tienen una mezcla, hacen así interpretaciones de distintas músicas judías, tanto de procedencia sefardí como ashkenazí, así que bueno, una cosa muy divertida. El viernes por la noche, ¿no? El grupo viernes por la noche, Shir. ¿Sabes de dónde son? ¿Son españoles? No. No son españoles, creo. No dice aquí en la noticia, pero tengo la idea que son de Inglaterra. Ay. Pero habrá que investigar. Eso te lo dejo a ti. Sí, habrá que saber. ¿Y qué más? Cuéntame. Bueno, luego le sigo con Casa Sefarad Israel, que bueno, hace unos meses empezó una actividad que se llama Diálogos de Sefarad, que son unos desayunos abiertos al público que se hacen en el Centro Cultural Nicolás Salmerón cada unos meses sobre así temas de actualidad. Son unas mesas redondas, siempre moderadas por la escritora Espido Freire. Esta vez ya es el tercer desayuno, el 3 de junio. Por el momento es el último, pero me imagino que ya estarán ahí organizando más. Este se titula Globalización versus Libertad Individual y participan Gustavo de Sal, que es psicoanalista, y el divulgador científico Eduardo Punset. Y el que tiene el programa de redes, un programa mítico, yo no sé si tú lo conoces, Ana. No, Televisión tengo Española. Que confesar que no. No, pues es un programa que lleva un montón de años ya en Televisión Española. Mira. Pasa que siempre lo ponen muy tarde por la noche, pero Eduard Punset... Debe ser por eso que yo no lo conozco. Sí, probablemente, claro, porque siempre te acuestas tan pronto. Y... Bueno. Y por último, una noticia curiosa que nos llegó desde Holanda. En Holanda hay un premio de poesía ya con bastante prestigio que se llama el Gisra, que es diseñado para promover la cultura árabe entre los inmigrantes de Holanda, que saben que ahí hay muchísimos inmigrantes, especialmente de Marruecos. Y quien ganó este último premio es Tuvit Shlomi, que es una joven israelí judía que escribe poesía en árabe y la envió al concurso, pero evidentemente no quería ser juzgada por su nombre, entonces lo mandó con un seudónimo de una poeta del siglo XI, así algo muy, muy lejano para que no sospeche nada, y ganó el primer premio por su poesía. Y bueno, obviamente los organizadores, cuando lo descubrieron a la hora de entregar el premio, estaban sorprendidos pero muy contentos. Dice que eso
pues demuestra que hay una gran variedad de cultura en Holanda, en cultura general y cultura árabe en particular, y pues cualquiera puede participar. Mira qué bien, pensaba que me ibas a decir que al descubrirlo le iban a quitar el premio. Sí. Claro. Mira, también, pero qué mal pensados somos. Sí, yo estoy muy mal pensado. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, Ana. Gracias, Jordi, y aquí termina el espacio informativo y nos vemos aquí mañana. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo esencialmente centrado hoy en Israel. Les vamos a comentar algunas de las últimas noticias a las que hemos tenido acceso. En general, muchas de ellas hoy las sacamos del diario Aurora Digital, que además a su vez se hace eco de otras agencias informativas. Por ejemplo, una noticia que ayer no nos dio tiempo a reflejar es que hay un nuevo gobierno en Ramallah, el nuevo gobierno palestino. El nuevo gobierno está encabezado por Salam Fayyad y tomó posesión en Cisjordania. ¿Quiénes no estaban de acuerdo? Pues los de siempre, Hamás. Ya saben, sí que nos hacíamos eco ayer de que las conversaciones entre Hamás y Fatah una vez más no habían seguido adelante, no habían llegado a ninguna conclusión, que todavía Egipto tiene esperanzas, pero bueno, el caso es que Fayyad, que es un economista independiente, aunque sí que viene de las filas de Al-Fatah, tiene reputación internacional por su labor en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, y ya estaba ocupando la jefatura del gobierno de forma interina desde el 2007. Son 24 los ministros de este nuevo gobierno palestino y es uno de los más extensos de los últimos años y está formado por miembros de Al-Fatah, del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, del Frente Popular de Lucha y algunos independientes. 10 carteras son del grupo Al-Fatah, que está liderado por Abbas, el presidente, ya lo saben. ¿Quiénes no están de acuerdo con esto? Pues Hamás, les decía, y han boicoteado el nuevo Ejecutivo en protesta por la actitud de Salam Fayyad por no contar con su bloque parlamentario para preparar la formación del Ejecutivo. Así lo manifestó el dirigente del movimiento Hamás, Azam el-Ahmad. Ningún miembro de Hamás, como les decíamos, integra este Ejecutivo, que además está en estos momentos en un verdadero contencioso con tanto Hamás con Al-Fatah. Esto en cuanto a la situación de los palestinos. Les digo que con respecto a Israel, ayer leíamos una noticia que, a algunos tranquilizará, a otros les parecerá fatal, pero la noticia, según el jefe de la CIA, León Panetta, Israel no pretende atacar en solitario a Irán. Según él expresó, los israelíes están obviamente preocupados por Irán, se han centrado en ello, pero el primer ministro Netanyahu entiende perfectamente que si Israel va por sí solo, o sea, por libre, esto sería un gran problema. Netanyahu, según León Panetta, sabe que para la seguridad israelí tiene que trabajar junto con los demás. Según el jefe de la CIA, la lucha contra el terrorismo es la primera prioridad de la organización bajo la presidencia de la administración de Obama. Sigue siendo Al-Qaeda la más grande amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a los aliados en el exterior, destacó el jefe de la CIA. Además, describió a Irán como una fuerza desestabilizadora en el Oriente y a través de sus relaciones con Siria, el apoyo de Hamás, Hezbollah, etcétera. Y hablando de Hamás y Hezbollah, les cuento que también ayer nos llegaba una noticia muy alarmante de un peligro de atentado en Alemania. El ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, dijo que creía que el peligro que puede haber de un atentado islamista en Alemania es real, todo ante el aumento de personas vinculadas a movimientos islamistas de las que han seguido una instrucción en campamentos terroristas de Al-Qaeda. La amenaza para Alemania parte de islamistas vinculados al propio país. Eso es lo más peligroso. Así lo declaraba el mismo Schäuble cuando presentó el informe anual de la Oficina de Protección de la Constitución, los servicios de observación interna sobre terrorismo y violencia radical en Alemania. Este informe constata un aumento de los viajes a campamentos de instrucción de Al-Qaeda o grupos asociados a este movimiento en la frontera afgano-pakistaní. El presidente de la oficina, Heinz Fromm, subrayaba que en 2008 hubo un nuevo cariz frente a años anteriores en este tipo de movimientos desde Alemania. Sí, en principio la radicalización se había producido especialmente en personas de segunda generación de inmigrantes entre alemanes conversos. De hecho, se estima que el número de personas vinculadas a este tipo de movimientos, o sea, Hezbollah, Hamás, ascendió en 2008 a, atención, 34.720 personas, o sea, 1.550 más personas
el año anterior. Esto es realmente preocupante y la verdad es que algún día habría que hacer un programa sobre la segunda generación. Se ha hablado mucho, pero también en España la segunda generación de inmigrantes son inmigrantes que sienten que no pertenecen ni a un sitio ni a otro y a veces van a buscar sus raíces de una manera pues fanática. Y sería muy interesante hacer un programa con especialistas sobre esto y bueno, pues pronto aquí en Radio Sefarad vamos a intentar organizarlo. Yo les sigo contando más cosas, como que el Congreso de los Diputados en España instó al Gobierno a limitar el principio de jurisdicción universal penal por parte de la justicia española a los casos en los que existan víctimas españolas o que los responsables del delito se encuentren en España. En la actualidad, como saben, la Audiencia Nacional, el tribunal que juzga en España los casos de especial relevancia como terrorismo, pues está tramitando 13 causas internacionales bajo el principio de la jurisdicción universal. Estas abarcan delitos de genocidio en Guatemala hasta torturas presuntamente practicadas en Guantánamo y además en este sentido también afecta a Israel, a quien miran desde el ataque a la Franja de Gaza en 2002 en la que murieron un líder terrorista y 14 civiles más. El presidente del Tribunal Supremo y del Congreso General del Poder Judicial, Carlos Díbar, declaró que no se puede convertir España en el gendarme judicial del mundo o estar en un conflicto diplomático diario. Bueno, y hasta aquí esta primera parte de las noticias. Vamos a hablar ahora con Ana de cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. ¿Qué tal? Muy bien, esperándote ansiosa. ¿Qué me cuentas? Bueno, primero les voy a contar sobre la exposición Lorca, Luces de Sefarad. Ya la había mencionado aquí hace unos meses, pero ahora se acaba de inaugurar pues en Lorca, en la ciudad de la cual se trata. En el aula Selgas podrán ver esta exposición arqueológica hasta el 27 de septiembre. Se trata sobre todo de piezas que se encontraron en la antigua judería de Lorca en excavaciones arqueológicas realmente de los últimos años, o sea, a partir del 2002, cuando se encontraron restos de la sinagoga. Entonces esta exposición primero habla en general sobre los judíos de España y después se centra en la judería y en la sinagoga de Lorca. Ahí especialmente se encontraron muchas Hanukiot, entonces hay como un enfoque en el tema de luz y de Hanukkah. La próxima semana, el 30 de mayo específicamente, empieza el Festival de Cine Judío de Barcelona, sobre el cual ya hablaremos más en detalle con su directora Daniela Rosenfeld en el invitado de Casa Sefarad de Israel, que también es uno de los patrocinadores de este festival. Antes de que empiece el festival, del 25 al 27 de mayo, también hay una serie de conferencias que suenan muy interesantes. Una es Nacimiento y Gloria del Teatro y del Cine Judío en Europa, por Horacio Cohen. 26 de mayo, Los judíos en la música, sensibilidad, exilio, asimilación y autenticidad, Arnoldo Lieberman. Conocemos estos nombres. Y mira, yo no conozco al tercero, a ver si tú lo conoces, y si no, creo que deberíamos intentar conocerlo. El 27 de mayo, cómics de y sobre judíos, obras y autores por Antoni Giral. Bueno, pues ya tiene una entrevista Antoni Giral. Sí. ¿Y Radio Sefarad aquí dentro no va a intentar hacer nada? Y aparte de eso, justo les iba a decir que nosotros vamos a tener un enviado especial que va a cubrir este festival, que se ha convertido en el festival más importante de cine judío de España. Pues vamos a tener ahí un corresponsal que nos va a hacer entrevistas y nos va a contar sobre todo lo que está pasando ahí, así que estaremos aquí muy pendientes. Buenísimo. ¿Tenemos otra noticia todavía o ya hemos terminado? Tenemos una noticia más. La noticia es que en Polonia en estos días se acaba de publicar una nueva serie de cómics. Mira, el tema de cómics yo creo que últimamente, ya vimos aquí en las noticias que se está utilizando mucho últimamente como herramienta pedagógica para la enseñanza de la Shoah, que se piensa que es una manera
así de algo que les gusta a los jóvenes y que sería más, pues no sé, que les llamaría más la atención que los libros y cosas así. Estos cómics se titulan Los episodios de Auschwitz. Son historias escritas por Michal Galek, con la ilustración de Marcin Nowakovsky. Y básicamente los protagonistas son un prisionero político polaco y una joven judía de Bélgica deportada. Así que esto servirá para material para escuelas. Te voy a confesar así, delante de todo el mundo, que a mí los cómics siempre me han dado mucho reparo. Porque no sé, o sea, me ha gustado, algunos cómics me parecen fascinantes, pero siempre me ha dado mucho reparo, por ejemplo, la Shoah en cómic, etcétera. Y fue a raíz de ¿Hasta qué? Hasta que tú entrevistaste en ¿El trazo errante? En el trazo errante a Jordi Ballera. Efectivamente. Que escuché su entrevista. Yo realmente se la recomiendo a los que tengan reticencias con los cómics, sobre todo porque es una verdadera reflexión, de una lucidez, me abrió un mundo. Me fui corriendo a comprarme 2 cómics y ahora empiezo a leer cómic, cosa que, bueno, más allá de Asterix no me había abalanzado yo. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Nos reencontramos mañana? Sí. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más aquí en Radio Sefarad con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La policía en Estados Unidos, el FBI, es muy eficaz. Les vamos a hablar de cómo frustraron un atentado cuando este estaba a punto de ser cometido contra un centro judío. Hablaremos de ello. Hablaremos también de la amenaza última de Ahmadinejad, que parece que no da esa imagen tranquilizadora que al parecer estaba intentando transmitir estos últimos días. Hablaremos además de ese ataque antisemita en Argentina y les daremos unas cifras que han salido en Alemania acerca de crímenes neonazis, crímenes de ideología de ultraderecha este año. Todo esto en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Muy bien, bienvenido. Cuéntame, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Espectacular, es de película esto. Sí, vamos con esta operación, como tú dices, espectacular, puesto que agentes del FBI detuvieron ayer en Estados Unidos a 4 hombres que conspiraban para realizar atentados contra sinagogas en la ciudad de Nueva York y que pretendían derribar aviones militares con misiles Stinger. Según un comunicado conjunto de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Policía, los acusados pensaban perpetrar una serie de ataques terroristas, tenían seleccionados sus objetivos y habían conseguido el armamento necesario para llevar a cabo sus planes. La policía envió un mensaje de tranquilidad asegurando que el grupo había sido infiltrado por la policía y que ya no existía ninguna posibilidad de que su complot pudiera tener éxito. Lo interesante es cómo hizo el FBI para evitar este atentado, además de detenerlos justo cuando iban a cometerlo, es que se habían infiltrado hasta tal punto que eran ellos mismos quienes habían vendido el armamento a los terroristas, y era un armamento que, según explicaba, no tenía posibilidades de explotar, era un material que no podía detonar. Digamos que les boicotearon el armamento. En cualquier caso, explicaron que el grupo no recibía órdenes de ninguna entidad terrorista externa, sino que se trataba de una conspiración interna. 3 de los arrestados son ciudadanos norteamericanos, el 4 es de origen haitiano. Según el informe del FBI, que fue el informante fue quien alertó del caso, estos hombres querían vengar la muerte de sus hermanos musulmanes en Afganistán y Pakistán. Se enfrentan a una pena de cadena perpetua. Realmente lo que llama la atención es la celeridad del FBI para evitar este tipo de ataques. Y otra cuestión que a lo mejor requeriría un FBI internacional, o por lo menos algo de celeridad también, da la impresión, es ese pulso que está echando Ahmadinejad a la comunidad internacional. Volvemos a hablar, Masha, de pruebas militares, pruebas muy contundentes que está haciendo Irán, o al menos que está anunciando Irán. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, anunció el lanzamiento con éxito de un misil que alcanza una distancia de 2.000 kilómetros y que, de utilizarse en un hipotético conflicto, llegaría hasta Israel. Según Ahmadinejad, a quien citaba la agencia de noticias local MER, el Shield 2 es una nave compuesta de 2 cápsulas capaz de atravesar incluso la atmósfera y de colocarse
mantenerse en órbita gracias a que está alimentada con combustible sólido. Irán puso en órbita su primer satélite de comunicaciones de fabricación íntegramente nacional el pasado mes de febrero, hecho que disparó las alarmas sobre los avances conseguidos en su programa de misiles balísticos. Algo que se preguntan todos los analistas es por qué esto justamente 2 días después o un día después de la reunión entre Obama y Netanyahu. Si Irán quiere mejorar su imagen con respecto a Estados Unidos, pues no parece que este sea el camino más apropiado. Este anuncio no ha hecho sino reforzar las opiniones occidentales que ven a Irán como una amenaza para sus ambiciones, por sus ambiciones militares, pero todos los analistas destacaban el miedo de los occidentales, pero algo muy importante también es el miedo de otros países árabes, porque este misil puede llegar a otros países árabes y no solamente Israel está en el punto de mira de Ahmadinejad, no solamente Israel tiene problemas con Irán, también países como Egipto o Arabia Saudí están muy preocupados por este intento de convertirse en el país hegemónico de la zona. Es uno de los temas principales de discusión en Oriente Medio, bueno, en todas las mesas de conversaciones internacionales, y según decía Víctor Lieberman, el ministro de Asuntos Exteriores, pues con Estados Unidos e Israel estarían de acuerdo en los objetivos estratégicos, ven a Irán como un verdadero peligro, que quieren impedir que se haga con armas no convencionales, que es un factor de desestabilización en Oriente Próximo, que está involucrado en actividades hostiles en Egipto, Líbano, en la Franja de Gaza, en referencia a Hamas y Hezbollah, pero que en lo que discrepan, según siempre a Víctor Lieberman, pues son la táctica para lograr los objetivos, que los objetivos son los mismos, pero que no quieren ir por el mismo camino. Por cierto, que con respecto a estos misiles, algunos expertos israelíes comentaron que, aunque Teherán ha demostrado que ha mejorado su tecnología, estos misiles no plantean una verdadera amenaza para Israel. Y seguimos, vamos a hablarles a continuación de ese atentado antisemita ese ataque antisemita que tuvo lugar el fin de semana pasado en Argentina. Ya son 10 las personas detenidas en Buenos Aires. Así se sumaron a las 5 anteriores sospechosas de haber participado en el ataque antisemita del domingo pasado en la Plaza de Mayo. Se trata de militantes del Frente de Acción Revolucionaria que fueron apresadas en un local en el que durante el allanamiento realizado en la madrugada la policía encontró revólveres y bombas Molotov. Estaba previsto que el juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la investigación por los graves incidentes registrados durante el acto por el 61 aniversario de la creación del Estado de Israel, indagara a los nuevos detenidos en el transcurso del día de ayer. Según Bonadío, las 5 primeras personas detenidas integran un grupo que pretende imponer sus ideas por la fuerza o el temor. Esto constituye un delito agravado por la ley antidiscriminación. Se exponen a una pena de entre 4 años y medio y 12 años de prisión. Además, están acusados de atentados, lesiones y resistencia a la autoridad. Estaremos muy pendientes y vamos terminando esta primera parte del informativo con la siguiente noticia que nos llegaba desde Alemania y de la que no todos los medios de comunicación se han hecho eco. La corresponsal en Berlín del periódico.com, Paola Álvarez, escribía en su medio que según el balance de la situación de la extrema derecha en Alemania, presentada el miércoles por el ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, la criminalidad relacionada con la ultraderecha en el 2008 es preocupante y muestra que los agresores son menos, pero se organizan mejor. Los casi 20.000 delitos cometidos por personas pertenecientes a la esfera de la extrema derecha alemana el pasado año suponen un aumento del 16% con respecto al anterior y marcan un nuevo y triste récord. Especialmente alarmante ha sido el aumento y la gravedad de los delitos violentos y de sangre, que ascendieron a 1.042 en 2008 y que incluyen 4 intentos de asesinato y los 2 primeros homicidios consumados desde la década de los 90. Son datos del informe anual de la Oficina de Protección de la Constitución. El gobierno alemán está muy preocupado, sobre todo por los grupos nacionalistas autónomos o el bloque negro, que al parecer cuentan cada vez con más miembros, se encargan de organizar enfrentamientos premeditados contra grupos de izquierda, contra la policía, y también han advertido que hay que tener mucho cuidado con la distribución de música nazi y de sus posibles consecuencias a la hora de reclutar jóvenes. Lo curioso también ha sido la reacción en el Parlamento, de la oposición. La oposición reaccionó acusando a Schäuble y al partido, al cristiano-demócrata, el de Angela Merkel, por infravalorar el peligro que supone para el país la extrema derecha. Según la líder de los Verdes, Claudia Roth, Schäuble ha ido haciendo descender la lucha contra el extremismo de derechas en su lista de prioridades. De alguna manera, por haber bajado la guardia el gobierno, se encontrarían con este aumento de la criminalidad. Roth hizo mucho llamamiento a que hay que tener cuidado, que hay que seguir vigilando las actividades nazis
y que en cuanto también habló del aumento de la amenaza islamista en Alemania, que el ministro hizo mención también, Roth reprochó a Schäuble haber centrado su labor como ministro del Interior solo en la guerra precisamente contra el islamismo y haber llevado a cabo una destrucción masiva, dijo, de derechos civiles en su nombre. De modo que este informe ha terminado sirviendo también pues para que discutan entre oposición y gobierno. Pero queremos creer que también ha servido para que el gobierno tome nota. Jordi, muchas gracias. Gracias, Shabbat Shalom, Masha. Shabbat Shalom y hasta las próximas noticias. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote. ¿Qué me traes? Bueno, te traigo directamente del Festival de Cannes que se está realizando en estos días y bueno, seguramente ya iremos hablando aquí poco a poco sobre algunas de las películas. Una de las últimas que se acaban de estrenar ahí es la nueva película de Michael Haneke, este cineasta austriaco-alemán, famoso yo creo que por La pianista, fue uno de los destacados suyos. Tenía una película muy interesante que era Código Desconocido. Ah, no sé cuál es. Pues a mí me gustó más que La pianista, pero bueno, perdón. No, está bien. Bueno, él suele, no sé esta película que tú viste, pero él suele tratar temas de violencia en la sociedad actual. Esta vez se fue a buscar la semilla de la violencia del nazismo en su película The White Ribbon, que sería algo como el moño blanco. Uh-huh. Donde es una película que sucede a principios del siglo XX en Alemania. Esta vez se fue a buscar pues la semilla del nazismo y del fascismo. Él dice que bueno, sí parece una película sobre el pasado, pero realmente con muchas cosas que siguen siendo actuales, cosa bastante preocupante, pero interesante, desde luego. Me parece más interesante que lo de Tarantino, no sé por qué. Sí. En fin, sigamos. Yo sé por qué. Tú sí sabes por qué. Bueno, les quiero contar que esta semana en la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma, de Canarias, se está realizando la obra de teatro, Las Manzanas Rojas, que está basada en un texto de Luis Matilla y se trata de la historia de amistad entre dos niños, uno judío y uno palestino, en una ciudad así cualquiera dividida por un muro. En el texto no se dice explícitamente que se trata de un judío y un palestino, pero digamos que es muy obvio cuál es el tema principal de esta obra, que pues quiere reflejar la posibilidad de entenderse entre los dos pueblos. Bueno, sería interesante saber algo más de esa obra, a ver cómo sí, lo han enfocado. Vamos a buscar a estas personas que lo están haciendo en estos días. Y por último, les voy a contar que se acaban de publicar la correspondencia entre Ernest Jünger y Gershom Scholem. Uh-huh. Ernest Jünger, bueno, un importante intelectual que entre otros considerado como uno de los que abonaron el camino hacia el nazismo por sus escritos antes de la llegada al poder de Hitler. Y bueno, Gershom Scholem, sobre todo famoso como uno de los estudiosos más importantes del misticismo judío. Y a partir de 1945, cuando Scholem ya estuvo en Israel, Jünger le escribió una primera carta preguntándole si él de casualidad no fue su compañero de clase en Hannover en 1914, una cosa así. Gershom Scholem le contestó diciendo que el compañero fue su hermano, que fue asesinado por los nazis en el campo de Buchenwald. Pero a partir de ahí empieza pues una interesantísima correspondencia entre dos intelectuales que llegó hasta los años 70 y trata de muchísimos temas. Qué cosa, ¿no? Esto es intelecto, sí. Esto es como como Hannah Arendt y
y se nos ha ido el nombre. Y Heidegger, sí. Gracias. Nada, En fin, bueno, pues muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Hasta las próximas noticias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, buen fin de semana y hasta el próximo espacio informativo.